Hola, mi amigo querido, qué alegría. Estamos nuevamente juntos en esta ocasión para estudiar la lección número 6 para el 9 de mayo del año 2026. El título es Guerreros de Oración. Sabes, un pastor contó una vez la historia de un matrimonio que parecía muy feliz. Vivían juntos desde hace años. Compartían la misma casa, dormían en la misma habitación, pero un día la esposa dijo algo que reveló el problema real de aquel matrimonio. Ella dijo, hace mucho tiempo que vivimos juntos, pero hace bastante tiempo que dejamos de hablar. O sea, la relación se había enfriado porque el diálogo había desaparecido. Bueno, querido, algo parecido puede ocurrir en nuestra relación con Dios. Puedes estar yendo a la iglesia toda semana, puedes estar leyendo la Biblia, puedes inclusive llamarte cristiano, pero si dejas de hablar con Dios, tu relación con Él comienza a debilitarse. Por eso la oración es esencial. La oración no es solo un ritual religioso, es una conversación viva con Dios, es abrir el corazón a Dios como si fuera tu mejor amigo. Hoy veremos 5 lecciones que nos enseñan algunos personajes bíblicos sobre cómo convertirnos en reales guerreros de oración. El primer subtítulo habla de Daniel, la fidelidad en la oración. Sabes, Daniel fue uno de los hombres más extraordinarios de la Biblia. Era un hombre sabio, era respetado por los reyes, tenía gran influencia en el gobierno. Pero el secreto de su vida no estaba en su inteligencia, en sus dones, en sus talentos, estaba en su vida de oración. Por eso cuando el rey ordenó matar a todos los sabios de Babilonia, Daniel no entró en pánico. Simplemente fue a conversar con Dios, como siempre lo hacía. Y cuando Dios respondió su oración, revelándole el sueño del rey Nabucodonosor, Daniel hizo algo muy importante. En primer lugar, agradeció inmediatamente a Dios. Daniel sabía algo que nosotros muchas veces olvidamos. Cuando Dios responde nuestras oraciones, debemos darle gloria, debemos agradecerle. Pero el momento más impresionante en la vida de Daniel ocurre en el capítulo 6 de su libro, cuando se decretó una ley que prohibía orar. Daniel continuó haciendo lo mismo que siempre hacía. Abrió su ventana y oró 3 veces por día mirando a Jerusalén. No cambió su rutina, no escondió su fe, no se avergonzó del hecho de que era un hombre de oración. Daniel entendía que la oración no es un recurso de emergencia. La oración es un estilo de vida. Es por eso que alguien dijo, muchas personas usan la oración como un extintor de incendios cuando Dios quiere que sea el aire que respiramos. Oh querido, cada respiración de Daniel era una oración. Ahora viene una pregunta. Si Daniel oraba 3 veces al día, ¿cómo es que cada respiración de Daniel era una oración? ¿Significaba eso que Daniel solo respiraba 3 veces al día? No, claro que no. Aquí es necesario saber que existen 2 tipos de oración. Primero, la oración formal, la oración establecida, no formal de formalidad, sino de establecida. Esa oración que tú haces cuando te arrodillas, cuando conversas con Dios, en la mañana, a mediodía, en la noche, antes de dormir, bueno, oración establecida. Pero no es la única manera de orar. Existe la oración informal, o sea, tú puedes continuar con tus actividades a lo largo del día, pero conversando con Dios, teniendo en mente que Dios está a tu lado, manejando tu carro, hablando con Dios, comiendo, hablando con Dios, trabajando, cuando te preguntas cómo hago esto, consulta con Dios. Haz en tu mente, haz un hecho real. Imagina Dios a tu lado. Esa es la oración informal.
Es por eso que yo muchas veces digo, tenemos que orar 24 horas por día. El otro día, mi nieta, cuando era pequeñita, tenía 10 años, me hizo una pregunta. Pero, abuelito, ¿y si voy a orar 24 horas por día, a qué hora voy a estudiar, a qué hora voy a dormir? Porque ella no entendía que podemos estudiar, podemos ir a la cama, podemos lavarnos los dientes, podemos bañarnos conversando con Dios. Esa es la oración informal. Bueno, vamos a la segunda parte de este estudio. El subtítulo es La postura en la oración. Sabes, querido, la Biblia muestra que las personas oraban de muchas maneras. Algunas personas oraban de pie, otras oraban sentadas, postradas de rodillas. No existe una única postura obligatoria. Claro que arrodillarse expresa algo importante, expresa humildad. Cuando te arrodillas, estás diciendo con tu cuerpo algo que tu corazón debe reconocer. Dios es soberano. Sabes, un misionero contó que en cierta ocasión visitó una iglesia en África. Los creyentes caminaban kilómetros para reunirse y cuando comenzaba el momento de oración, toda la iglesia se arrodillaba sobre el suelo. Era de tierra, a veces piedra. El misionero dijo que comprendió algo profundo viendo aquella escena. La oración no depende del lugar, depende del corazón. ¿Sabes? Podemos hablar con Dios caminando. Esta es la oración informal. Podemos conversar con Él trabajando o conduciendo el vehículo. Pero siempre debemos recordar que estamos hablando con el Rey del universo. Bueno, ahora vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Enoc, caminar con Dios. Oh, mi amigo querido, la Biblia dice algo extraordinario sobre Enoc. Dice, caminó Enoc con Dios. No dice que caminó con Dios un día. Dice que caminó con Dios, simplemente caminó con Dios, o sea, todos los días de su vida, 300 años. Enoc vivía en un mundo corrupto y violento, pero su secreto era su comunión constante con Dios. Él trabajaba, enseñaba, ayudaba a los otros, pero hablaba con Dios mientras realizaba las actividades de su vida diaria. Mira, te voy a contar una historia que mi madre me contó un día respecto de Enoc. No sé de dónde sacó mi madre la historia, pero ella contaba lo siguiente. Enoc y Dios eran amigos, dormían juntos. En la noche antes de dormir conversaban. Ahí, cuando Dios veía, ya Enoc estaba durmiendo. A la mañana siguiente, mi madre decía, Enoc era dormilón. Y Dios con el codo lo despertaba. Enoc, ya mire, el sol salió, hay que salir. Y ellos se bañaban juntos, ellos tomaban el desayuno juntos y salían a caminar juntos. Y caminaban. Se dedicaban a las actividades varias durante el día. En la tarde Enoc le decía, Señor, ya es hora, hay que volver, ya es tarde. Y volvían y nuevamente cenaban juntos, dormían juntos. A la mañana siguiente la misma rutina, todos los días la misma cosa. Un día despertaron, fueron al campo, caminaron, anduvieron. Y de repente Enoc le dijo, Señor, mire, ya el sol se está ocultando, ya nos hemos alejado demasiado de mi casa, vamos. Y Dios le dijo, pero Enoc, esta vez hemos caminado tanto que mi casa está más cerca que tu casa. ¿Qué te parece si hoy vamos a mi casa? Y entonces Enoc desapareció porque Dios se lo llevó. Oh, querido, esa relación entre Dios y Enoc transformó el carácter de Enoc. La Biblia dice que el rostro de Enoc reflejaba la gloria de Dios. Imagina pasar mucho tiempo con una persona. Claro que con el tiempo comienzas a adoptar algunas de las expresiones de la persona con quien caminas, sus gestos, incluso su manera de pensar. Bueno, lo mismo ocurre con Dios. Cuanto más tiempo pasas con Él, más comienzas a reflejar su carácter.
La oración no solo cambia las circunstancias, la oración cambia a la persona que ora. Ahora veamos la cuarta parte de este estudio. El subtítulo es Moisés, el líder que hablaba con Dios. Sabes, Moisés es uno de los personajes bíblicos que más dialogó con Dios. La Biblia describe conversaciones directas entre Moisés y Dios. El secreto del liderazgo de Moisés no era su talento, era su relación constante con Dios. Cada vez que surgía un problema, por ejemplo, Moisés hacía algo simple, sencillo, hablaba con Dios. Cuando el pueblo tenía hambre, ¿qué hacía Moisés? Clamaba a Dios. Un día el pueblo estaba queriendo agredir a Moisés diciendo, ¿para qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Porque allá éramos esclavos, pero teníamos comida. Aquí tenemos libertad, pero estamos muriendo de hambre. ¿Y qué hizo el líder? Moisés fue a Dios. Le dijo, Señor, ¿y ahora qué hago? Y Dios le dijo, manda al pueblo a dormir con hambre, pero mañana prepárense porque verán la gloria de Dios. Y el pueblo esa noche durmió con hambre, pero a la mañana siguiente, cuando despertaron, el desierto estaba blanco porque durante la noche había caído el maná del cielo. Ellos vieron la gloria de Dios. Quiere decir, Moisés oraba y Dios hacía caer el pan del cielo. Cuando el pueblo tenía sed, Dios hacía brotar agua en la roca. Moisés oraba y pues el pueblo podía tomar el agua. Cuando el pueblo pecaba, Moisés oraba y Dios otorgaba su perdón. Incluso cuando su propia hermana lo criticó, Moisés hizo algo extraordinario. Intercedió por ella. Una persona dijo una vez, cuando alguien te hiere, tienes dos opciones. Hablar mal de esa persona o entonces hablar con Dios acerca de esa persona. Pues Moisés escogió la segunda opción. Y esa es una de las formas más poderosas de oración, la intercesión. Orar por otra persona le hace bien a la otra persona y te hace mucho bien a ti mismo. Bueno, querido, vamos a la quinta parte de esta lección bajo el subtítulo de Moisés intercede por la nación. ¿Sabes? Uno de los momentos más impresionantes ocurre cuando el pueblo de Israel adoró al becerro de oro. Dios anunció que destruiría al pueblo. Entonces Moisés hizo una oración increíble que está registrada en Éxodo capítulo 32. Voy a leer el texto. Mira lo que dice. Éxodo 32. Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Oh, querido, Moisés estaba dispuesto a sacrificarse por su pueblo. Eso revela algo profundo sobre la verdadera oración. La oración no es solo para pedir bendiciones egoístas, dame. La oración es amar a otros delante de Dios. Jesús enseñó lo mismo cuando dijo, orad por los que os persiguen. De este modo, la oración intercesora refleja el corazón de Cristo. Cuando observamos estas historias, como la de Moisés, de Enoc, la de Daniel, descubrimos algo claro. Los grandes hombres de Dios tenían algo en común. ¿Qué hacían? Oraban. Daniel oraba constantemente. Enoc caminaba con Dios en espíritu de oración. Moisés hablaba con Dios como con un amigo. La oración era el centro de la experiencia, de la vida de estas personas. Todas estas personas hablaban con Dios porque sabían que sin Dios no podían vivir. Hoy, mi amado, Dios sigue buscando personas que se conviertan en guerreros de oración. No personas perfectas ni extraordinarias, simplemente personas que estén dispuestas a hablar con Dios. Tal vez tu vida está llena de preocupaciones. Tal vez enfrentas tantos problemas que no sabes cómo resolver. La buena noticia es que Dios sigue escuchando a sus hijos. La oración sigue abriendo puertas y la relación con Dios comienza con algo simple. Habla con Él hoy.
hoy puedes tomar una decisión, convertir la oración en parte esencial de tu experiencia cristiana. Porque cuando un cristiano ora, el Señor escucha, la fe crece y el poder de Dios comienza a manifestarse en tu vida. No te desanimes, querido. A veces cuando la tristeza viene, cuando las dificultades llegan, nosotros dejamos de orar porque nos concentramos en nuestros problemas. Yo no niego el hecho de que vivimos en un mundo de problemas, pero es cuando el problema llega, cuando más debemos clamar a Dios. Aunque nos parezca que Él no nos oye, sigue clamando a Dios, porque la oración no cambia a Dios, la oración te cambia a ti. De repente, en medio de la tristeza, te comienzas a despertar y te das cuenta que te estás ahogando en un vaso de agua. Dios te ama, Dios te protege, Dios te cuida. Y que esta semana sea una semana de muchas, muchas bendiciones para ti. Un abrazo, que Dios te bendiga. Hola, mi amigo querido, qué alegría. Recuerda, tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta tierra, con tus defectos, con tus errores, con tu presente, con tu pasado. Tú eres precioso para Dios. Tu valor no depende de lo que las otras personas piensen acerca de ti. Tu valor fue escrito con sangre en la cruz del Calvario. Bueno, vamos a estudiar la lección número 5 para el 2 de mayo del año 2026. El título de la lección es ¿Cómo estudiar la Biblia? Sabes, en el siglo XVI, un joven estudiante llamado Martín Lutero entró a la biblioteca de su universidad y encontró un libro enorme encadenado a la mesa. Era una Biblia. En aquella época, la mayoría de las personas nunca había visto una Biblia completa. Lutero comenzó a leerla con fascinación y más tarde escribiría algo que revela su pasión por la palabra de Dios. Él escribió lo siguiente: durante varios años he leído la Biblia 2 veces al año. Si ella fuera un gran árbol y cada palabra una rama, yo habría querido tocar cada una para descubrir lo que tenía. Oh, mi querido amigo, hoy la situación es completamente diferente. Tenemos Biblias en nuestras casas, en nuestros teléfonos, en nuestros estantes. Pero entonces vuelvo a repetir una pregunta que hice la semana pasada. ¿Estamos realmente encontrándonos con Dios en las páginas de la Biblia? Porque la Biblia no es solo un libro religioso, es la historia del Dios del universo intentando acercarse a ti. Porque la verdad es que, aunque la vida te golpee, Dios te ama, Dios se interesa personalmente por ti y desea entrar en tu vida y participar de tus decisiones, pero solo puede hacerlo a través de su palabra. En la lección de esta semana veremos 5 consejos sencillos, pero poderosos para estudiar la Biblia de una manera que transforme tu vida. El primer subtítulo de este estudio es prioridad. Sabes, uno de los mayores obstáculos para estudiar la Biblia hoy no es la incredulidad, sino la falta de tiempo. Muchas veces abres la Biblia con prisa, lees un versículo rápido, haces una oración corta y sigues corriendo atrás de tus actividades. Pero hay un consejo inspirado que dice algo profundo. Obtendremos poquísimo beneficio de una lectura precipitada de las Escrituras. Yo en ton de broma, pero a modo de ilustración, siempre digo que hay 2 maneras de estudiar la Biblia. Como el gallo o como el toro. Sí, porque la Biblia es el alimento del cristiano y hay 2 maneras de comer el alimento, como el gallo y como el toro. ¿Cómo es el gallo? Pues el gallo tiene buche, entonces el gallo no mastica, el gallo traga, coloca cada grano de maíz, pa, 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 sí, corriendo rápido. Ahora, ¿cómo es el toro? Si tú observas el toro durante la noche, está masticando toda la noche. A ese
hecho se le llama rumiar, está rumiando. Bueno, la Biblia no puede ser estudiada así como el gallo, como el maíz. Tiene que ser estudiada como el toro rumia. Hay que rumiar la palabra de Dios, hay que leerla, reflexionar, pensar, meditar. La Biblia no fue escrita para ser leída con prisa, no, no, no. Fue escrita para ser meditada, para reflexionar en ella. Imagina que alguien te envía una carta de amor muy importante. No la lees corriendo mientras sales de la casa. La lees despacio, la vuelves a leer, reflexionas en cada palabra. Pues la Biblia es exactamente eso, una carta de amor que Dios te ha escrito. Por eso necesitas decidir conscientemente dedicar tiempo a Dios. Así como cuidas de tu salud con ejercicio, alimentación, tiempo, tu vida espiritual necesita también tiempo diario para Dios. Jesús lo explicó claramente al afirmar, permaneced en mí. Ese permanecer significa relación. Y la relación con Dios no crece por accidente, crece por decisión. Al final, ¿qué sería de tu vida? ¿Qué serías tú si no tuvieras a Dios en tu vida? Tú eres solo una nube que el viento lleva de un lado para otro, polvo que desaparece. Eres hoy, mañana dejas de ser. Por eso necesitas alimentarte de la palabra de Dios. Vamos a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de El mejor lugar. Te diré una cosa, la segunda clave para un estudio eficaz de la Biblia es tener un lugar específico para encontrarte con Dios. No es que no puedas encontrarte con el Señor en cualquier lugar, sino que cuando tienes un lugar en tu vida, un lugar específico para estudiar la Biblia, te resulta más fácil. Creas como si fuera un buen hábito. Nuestra vida está hecha de hábitos. Nos bañamos todos los días, nos lavamos los dientes 3 veces por día, después de cada reflexión, de cada comida. Entonces, cría también un hábito para el estudio de la palabra de Dios. Te voy a leer lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 35. Mira, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Aquí vemos que Jesús buscaba un espacio de silencio. Imagina esa escena, el amanecer sobre el mar de Galilea, el mundo aún durmiendo y Jesús en comunión con su Padre. Ahora dime, si el Hijo de Dios necesitaba ese momento diario con el Padre, ¿cuánto más tú y yo? Muchas familias se desintegran porque las personas viven bajo el mismo techo, pero no pasan tiempo juntas. La relación se enfría. Con Dios ocurre algo parecido. La relación se fortalece cuando existe un lugar de encuentro diario con Dios. Puede ser una silla en tu casa, una mesa, un rincón del jardín, un lugar donde cada día dices, Señor, aquí estoy. Escoge hoy mismo un lugar en tu casa, en tu lugar de trabajo, donde sea, pero sepárate de la gente y pasa tiempo con Dios, leyendo la palabra del Señor. Hoy es fácil porque no necesitas andar con un libro en la mano, porque la Biblia puede estar aquí en tus manos, en el celular, pero tienes que leer la palabra de Dios con paciencia, con tranquilidad, pero todos los días. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Estudio profundo de la Biblia. Y aquí veremos que leer la Biblia no es lo mismo que estudiarla. El estudio profundo implica reflexionar, preguntar y escuchar. Hay 3 prácticas que pueden ayudarte en este proceso. Primero, orar. O sea, cuando te diriges al lugar que ya has establecido para encontrarte con Dios, antes de leer debes pedir al Espíritu Santo que abra tu mente.
Sin la guía de Dios puedes leer las palabras, pero perder el mensaje. Porque si el Espíritu de Dios inspiró a sus escritores bíblicos para escribir el mensaje, solo el Espíritu de Dios puede iluminar tu mente para que entiendas correctamente el mismo mensaje de Dios. Porque si el Espíritu no ilumina tu mente, vas a tener una interpretación incorrecta de la Biblia. La mente humana, por más bien intencionada que sea, solo tiene la capacidad de entender las cosas de esta vida. Pero para entender las cosas espirituales necesitas una mente espiritual. Segundo consejo, escribe. Escribir lo que lees te obliga a pensar. Cuando anotas lo que aprendes, la palabra de Dios comienza a arraigarse en tu corazón. Un profesor una vez dijo a sus alumnos, lo que solo escuchas, lo olvidas. Lo que lees, lo recuerdas un tiempo, pero lo que escribes, lo haces parte de ti mismo. Pues lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Escribe. El problema es que, por ejemplo, hoy día escribir en el computador es diferente cuando se escribía con la mano. Cómprate un cuaderno, agarra un lapicero. ¿Quieres grabar un pensamiento en tu mente, un pensamiento bíblico? Escríbelo con la mano. Estarás practicando tu caligrafía, porque hoy día existe cada caligrafía horrible. Y al mismo tiempo estás ayudándote a ti mismo a que los conceptos bíblicos permanezcan en tu mente. Tercer consejo para que entiendas bien la Biblia, pregunta y responde. La Biblia no fue escrita solo para la gente de aquellos días, sino para ti hoy. Así que trata de preguntar a cada versículo qué es lo que Dios te quiere decir. Mira, solo por ejemplo, te voy a leer el Salmo 23, versículo 4. Mira lo que dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora, eso es leer el texto para la gente de aquel tiempo. Pero ¿cuál es el drama? ¿Cuál es el valle de sombra y de muerte que estás pasando en este momento? Estás desempleado. Entonces, en lugar de leer, aunque ande en medio del valle de sombra de muerte, lee así. Aunque esté desempleado y busque empleo y no encuentre empleo, no temeré, porque tú estás conmigo. Esa es otra cosa, ¿te das cuenta? Vamos a decir que el médico diagnosticó que estás con cáncer. Entonces, ¿cómo va a salir este versículo? Aunque el médico haya dicho que estoy con cáncer y que estoy en fase terminal, no tendré miedo porque tú estás conmigo. Es así que se estudia la palabra de Dios. Vamos a la cuarta parte de este estudio hablando de bendición doble. Mira, cuando cuentas a alguien lo que Dios te enseñó en su palabra, la verdad se vuelve más clara y más profunda para ti. Tu fe se fortalece cuando la compartes con otro. El estudio de la Biblia no es solo para quedarse en tu mente. Dios quiere que seas una bendición para otros. Mira lo que dice Isaías capítulo 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Este versículo enseña que cuando estudias la Biblia cada día, Dios no solo te habla a ti, sino que te prepara para hablar a otros. Es como encender una vela. Cuando enciendes otra vela con la primera, la luz no disminuye, se multiplica. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Cuando compartes lo que aprendes, la bendición se multiplica. Tu fe crece y la fe de los otros también crece. Por eso el estudio de la Biblia produce una doble bendición. Primero para ti y también para las otras personas con las que compartes el Evangelio. Bueno, mi amigo querido, llegamos al fin de este estudio bajo el subtítulo de Tan dulce. Para eso hay que leer el Salmo 119, versículo 103.
3. Dice algo hermoso, ¿sabes? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel. La Biblia es comparada con la miel porque nutre el alma. El mundo te ofrece muchas cosas que parecen dulces. Éxito, por ejemplo, placer, entretenimiento. Pero muchas veces estas cosas son dulces en tu boca, pero dejan vacío tu corazón. La palabra de Dios es diferente. Su dulzura sana el alma. Un hombre contó que durante una crisis profunda en su vida comenzó a leer un salmo cada mañana. Al principio lo hacía medio sin ganas, pero con el tiempo dijo algo interesante. La Biblia no cambió inmediatamente mis circunstancias, pero cambió mi corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Trae vida al alma. Mi amigo querido. La Biblia no es simplemente un libro antiguo. No es un libro de historia, geografía, cronología. No. Es el instrumento a través del cual Dios te habla, te guía, te corrige, te anima, te transforma. Pero la Biblia cerrada no transforma a nadie. Solo la Biblia abierta y un corazón dispuesto. Tal vez hoy el Espíritu Santo te está recordando algo. Tal vez has estado demasiado ocupado. Tal vez la Biblia ha permanecido cerrada durante mucho tiempo. Pero Dios te sigue invitando. Buscadme mientras pueda ser hallado, dice. Hoy puedes tomar una decisión sencilla pero poderosa. Dedicar tiempo cada día a encontrarte con Dios en su palabra, a través de su palabra. No se trata de leer mucho, se trata de encontrarte con Dios. Porque cuando abres la Biblia con humildad, Dios abre tu vida a una dimensión de triunfos y victorias. Y todo comienza con algo muy simple. Abre la Biblia y deja que Dios te hable. Dios te bendiga. Un abrazo. Chao. Cuando tú te separas de Jesús, entras al territorio de la muerte. Ahora vas muriendo. En este camino, en este territorio de la muerte, que la Biblia le llama también camino de condenación, pueden suceder dos cosas. Primero, o el diablo te quita todo. Te quita la familia, tu matrimonio se acaba, te quita los hijos, se meten a las drogas, te quita el empleo, te quita el dinero, te quita la salud, te quita los valores, los principios, te metes a los vicios, a las depravaciones. Llegas a un momento en que ya piensas que no vale la pena morir, pues eres capaz de agarrar un revólver y darte un tiro. Esto no es vida, esto es camino de muerte, esto es camino de condenación. Pero en este camino, el diablo también te puede dar todo. Te da dinero, te da empleo, te da riquezas, te da casa, te da fama, poder, pero de nada te sirve porque no te da paz. Por eso hay gente rica, millonaria, que se suicida. Por eso hay artistas famosos que se drogan hasta morir. Este es camino de infelicidad. En este camino, o el diablo te da todo, o el diablo te quita todo. Pero si te da todo, de nada te vale, porque no eres feliz. Este es camino de muerte. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, no está hablando solamente de la muerte eterna. Claro que sí, está también hablando de la muerte eterna. Pero cuando la Biblia dice que la paga del pecado, o sea, la paga de separarte de Dios es la muerte, te está hablando de este morir todos los días. Estaré predicando esta noche para alguien a quien nada le resulta bien en la vida. Comienzas una cosa, no funciona. Comienzas otra cosa, no funciona. El matrimonio no te funciona. Los hijos no te funcionan. Nada te funciona. Y te preguntas, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Por qué vivo así? Génesis capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió,
Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Sabes que antes de la entrada del pecado no existía miedo, no había miedo. Entre Dios y el ser humano había una relación personal de amor, de compañerismo. Dios llegaba al jardín en las tardes y Adán y Eva salían corriendo para abrazarlo. Vivían juntos, vivían unidos, vivían en una experiencia maravillosa de amor. Adán, Eva y Dios, tres, porque todo matrimonio para dar resultado tiene que tener un hombre, una mujer y Dios. A veces cuando el hombre y la mujer solito quieren construir la felicidad, solo se meten en problemas. Eran una pareja feliz porque Dios estaba en el medio. Pero cuando entró el pecado y llegó Dios al jardín, ahora ellos se escondieron de Dios porque tuvieron miedo. Tal vez te preguntes esta noche qué tiene que ver todo eso con el tema del santuario. Porque esta semana toda mi tema es el santuario. Vamos a ver diferentes aspectos del santuario. Ayer yo dije que Dios le pidió al pueblo de Israel que construyera un santuario. Le dijo, y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. El propósito del santuario es que Dios quiere vivir al lado de sus hijos, en medio de sus hijos, en el corazón de sus hijos, en la vida de sus hijos. Dios quiere participar de las actividades de sus hijos. Ahora, ¿por qué Dios quiere tanto vivir en tu corazón? ¿Por qué Dios quiere dirigir tu vida? ¿Por qué Dios quiere encaminar tus pasos? Por un simple motivo. Un día tú saliste de las manos de Dios. Y lejos de las manos de Dios siempre serás incompleto, vacío. Entonces, al sentirte vacío e incompleto, vas a correr para aquí, correr para allá, correr para todo lado, buscando solución, buscando cómo llenar el vacío de tu corazón. Y cuando no lo logres, vas a entrar en los vicios, en los caminos de perdición, de destrucción, y te vas a ir acabando y hundiendo cada vez más. Y como Dios sabe que sin Él, separado de Él, nunca serás completo, entonces Dios te busca, porque te ama. Lo que más Dios quiere es que seas feliz. Y Él sabe que sin Él, tú puedes intentar, tú puedes correr, tú puedes hacer lo que quieras, pero nunca vas a ser feliz, nunca vas a ser completo. Puedes acumular riquezas, puedes tener poder, puedes tener gloria, puedes tener fama, puedes tener aplausos, puedes tener una buena casa, muchos carros, tus hijos pueden estudiar en las mejores universidades del mundo, puedes viajar tú alrededor del mundo, lo que tú quieras, pero tu corazón siempre va a estar vacío. ¿Por qué? Porque si tú un día saliste de las manos de Dios, solo puedes ser feliz cuando te devuelvas a Dios, cuando vivas en comunión con Dios. Pero ¿qué es lo que hizo el pecado? El pecado provocó separación entre Dios y el hombre. Tú te fuiste, ahora caminas solo, te escondes. Adán y Eva se escondieron entre los árboles. Nosotros hoy día vivimos escondiéndonos de Dios, ya no entre los árboles, en los edificios enormes, en los apartamentos de lujo, en las mansiones con piscina. Vivimos escondiéndonos de Dios atrás del empleo, del trabajo, del dinero, del placer. No tengo tiempo, no puedo. Cuando alguien te dice, vamos allá a escuchar la palabra de Dios, no, es que estoy muy ocupado, es que mañana tengo mucho trabajo. Inventas argumentos, ¿para qué? Para vivir lejos de Dios. Ahora mira, querido, mira el amor de Dios.
Porque Dios podría decir, mire, ¿qué eres tú en el vasto universo? Porque piensa un poco, el planeta Tierra, este planeta gigantesco que tiene 7,000 millones de habitantes, en el vasto universo es un granito de arena. Este planeta Tierra en el vasto universo es un granito de arena. Y dentro de ese granito de arena, ¿qué soy yo? Entonces para Dios podría resultarle fácil decir, pues quieres vivir tu vida, quieres irte, quieres hacer lo que tú quieres, a tu manera, destruyéndote, acabándote, siendo infeliz, pues vete. Para él sería fácil. Tiene tantos y tantos otros hijos. ¿Por qué corre atrás de mí? ¿Por qué viene atrás de mí? Eso es lo maravilloso del Evangelio. Tú eres precioso para Dios. Nadie en este mundo, tú sabes que tu huella digital la tienes solo tú, nadie más en el mundo. ¿Y sabes lo que Dios te está diciendo con eso? Que tú eres tú. Y si un día, allá en el reino de los cielos, tú no estás presente, tu lugar en el reino de los cielos quedará vacío por toda la eternidad, porque nadie podrá ocupar tu lugar. Tú eres único, nadie más es igual que tú. Entonces, aunque la vida te golpee, aunque las personas te rechacen, aunque las personas te desprecien, aunque las cosas no te den resultado en la vida y sientas en algún momento que no vales nada, recuérdate, tú eres precioso para Dios. Así, de la manera que tú eres, con ese carácter que tú tienes, con esas características que tienes, con esos complejos que tienes, con esos traumas que cargas, eres lo más precioso que Dios tiene en esta tierra. Por eso Dios te busca. Pero al mismo tiempo el enemigo de Dios hace todo lo que puede. ¿Para qué? Para llevarte lejos de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que sin Dios tú no vas a ser feliz. Por eso Jesucristo cuando estuvo en esta tierra dijo, yo soy la vid, tú eres el pámpano. Si tú estás conectado a mí, vas a estar siempre verde y vas a producir muchos frutos. Pero si te cortas, si te separas, en poco tiempo te vas a marchitar, ya no vas a producir frutos, no vas a servir para nada, a no ser para ser echado al fuego. Entonces, el secreto de tu vida es, mantente ligado a mí, mantente conectado a mí, no te separes de mí, no corras de mí, no huyas de mí. Pero ¿qué hace el diablo? El diablo hace todo lo contrario. Viene y te dice, no necesitas de Dios. Tú puedes vivir solo. Tú puedes hacer las cosas solo. Y hace todo lo que pueda para separarte de Dios. Sin embargo, Dios te busca y te busca. Vamos a analizar un poco lo que sucedió en el jardín del Edén cuando Adán y Eva se escondieron del Padre de amor que los buscaba todas las tardes. Todo comenzó así. Un día Dios le dijo a Adán y Eva, los crió y les dijo, mire, ustedes no toquen de este árbol, porque el día que ustedes toquen de este árbol van a morir. Entonces no toquen. Pero ese no toquen, en realidad el mensaje era otro. Lo que Dios estaba diciendo, miren, ustedes manténganse conectados a mí, no se separen de mí, porque el día que ustedes se separen de mí y se van para allá, van a morir, se van a deteriorar, se van a malograr, se van a corromper y van a acabar. Entonces no se separen de mí. Pero infelizmente Adán y Eva un día se separaron, estaban andando por ahí, Eva estaba andando cerca del árbol y de repente escuchó algo más o menos así. Psst, psst. Eva. Eva comenzó a raciocinar
Porque Dios le había dicho a Eva y a Adán que había un enemigo que haría todo lo posible para que ellos comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios les dijo a ellos, no se separen. Pero ellos se separaron. Eva se acercó del árbol y entonces escuchó, "Psst, Eva, Eva". Eva inmediatamente comenzó a raciocinar y pensó así, bueno, esa voz no es la voz de Adán, mi esposo, porque yo conozco la voz de Adán. Esa voz tampoco es la voz de Dios, mi Padre, porque yo conozco la voz de Dios. Ahora, si esa voz no es la voz de Adán, ni es la voz de Dios, solo puede ser la voz del enemigo que Dios ha dicho que quiere destruirme. Entonces ella raciocinó así, pensó para ella, ¿no? Pobre diablo, de ahí viene esa expresión, pobre diablo, ¿no? Ella pensó así, pobre diablo, él piensa que me va a engañar, él piensa que yo ya no lo descubrí, pero yo ya sé quién es él. Entonces ella pensó así, me voy a dar la vuelta, le voy a decir 4 verdades bien dichas que al pobre nunca más le va a dar ganas de volver a tentarme. Y volvió, se dio la vuelta, lista para enfrentar al diablo, lista para enfrentar al enemigo. Pero cuando se dio la vuelta, no encontró a ningún diablo. ¿Qué es lo que encontró? Una serpiente. Hoy día tú puedes decir, ay, qué asco una serpiente. No, hoy. Pero el espíritu de profecía dice que la serpiente, la Biblia dice que la serpiente después del pecado, como recibió la maldición por causa del pecado, se arrastra comiendo polvo. Pero el espíritu de profecía dice que la serpiente antes del pecado volaba de árbol en árbol. Tenía un color brillante, parecía un arco iris en el aire. Ver una serpiente era ver un espectáculo. La serpiente era uno de los animales más bonitos, más bellos de la creación. No era el animal asqueroso que conocemos hoy. Entonces, cuando Eva se dio la vuelta para enfrentar al diablo, no encontró ningún diablo, encontró el animal más bello de la creación. Lección número 1 de esta noche. Cuando el diablo quiere destruir tu vida, no viene como diablo. Porque si el diablo se presentara donde ti para destruirte, así como diablo, y te dijera, hola, ¿cómo te va? Y te extendiera la mano y te dijera, mucho placer, yo soy el diablo y yo estoy aquí para destruir tu vida. ¿Qué harías tú? Saldrías disparado corriendo. Entonces el diablo no es tonto. Él nunca se va a presentar a ti como diablo. En el jardín del Edén no se presentó como diablo. Se disfrazó. Y se disfrazó del animal más bello de la creación. Y desde aquel día el diablo siempre ha seguido la misma técnica. No se muestra como es él. Se disfraza. Para tentar al Señor Jesucristo en el desierto, se disfrazó de un ángel de luz. Miren, el diablo se disfraza de ángel. Cualquiera que lo ve venir, no ve al diablo, ve a un ángel. Y no es un ángel cualquiera. En el desierto, el diablo va donde Jesús como un ángel y como un ángel con la Biblia abierta. Ahora, si el diablo puede presentarse como un ángel con la Biblia abierta, ¿hoy no podría presentarse como un hombre con la Biblia abierta? Esto es terrible, porque no todo aquel que tiene la Biblia abierta viene en nombre de Dios. Esto es terrible y esto es para hacer pensar bien. El diablo siempre se disfraza de cosas bonitas, se disfraza de sensaciones bonitas. Porque el que fuma marihuana, al comienzo comienza a flotar en el aire, oh, lindo. Pero cuando termina el efecto de la marihuana, pues ahí viene la gana de morir, de suicidarse, del cigarro.
al comienzo, oh, lindo, y después la bebida, al comienzo, bonito, y después cualquier placer. Quiere decir, el diablo se disfraza de cosas bonitas, porque si se disfrazara de cosas feas, nadie caería, porque el ser humano no fue creado para lo feo, hemos sido creados para lo bonito, con vocación de bonito, porque Dios es un Dios de cosas bonitas, y el diablo sabe de eso, y por eso se esconde atrás de cosas bonitas para destruir nuestra vida. Eva debería haber huido, pero no huyó, entró en diálogo con el diablo, y quien comienza a hablar con el diablo ya se mete en problemas, porque el diablo te sabe agarrar. Y mira lo que dijo el diablo. Eva, así que Dios te ha dicho que no puedes comer de este árbol. Ah, no. Dijo, así que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol del jardín. Y Eva dijo, voy a defender a Dios. Y le dijo, Dios no ha dicho que no puedo comer de ningún árbol. Dios ha dicho que no puedo comer solo de este árbol. Ya entró en diálogo con el enemigo. Ahí el enemigo lo agarró. Dice, no, Dios está equivocado. ¿Sabes por qué Dios te ha dicho que no comas de este árbol? Sí, porque Él ha dicho que voy a morir. No vas a morir. No vas a morir. Y miren, cuando la serpiente dialogó con Eva, la serpiente estaba comiendo del árbol. Y le dijo, mira, yo estoy comiendo del árbol. Y tú sabes que yo soy una serpiente. Y tú sabes que las serpientes no hablan. ¿Y cómo estoy hablando yo? Es que comí del árbol. Y te estoy probando que el que come no muere. Al contrario, crece. Si yo, serpiente, estoy hablando, tú, gente, si comes del árbol, ¿qué será? Te vas a volver como Dios. Y a Eva le gustó la idea de ser Dios. Y al ser humano hoy le gusta la idea de ser Dios. El humanismo de nuestros días predica la idea de ser Dios. Saca la energía dentro de ti. Saca la buena vibra dentro de ti. Saca la luz. Saca la fuerza dentro de ti. Pero si tú te das cuenta, querido, dentro de nosotros seres humanos, no hay buena vibra, no hay energía, no hay luz. Dentro de nosotros seres humanos solo hay un pozo de complejos, de traumas, de egoísmo, de orgullo, de mentira, de desesperación, de vacío. Pero esa idea de que tú no necesitas de Dios porque la fuerza está dentro de ti, es el mensaje que está siendo predicado hoy de muchas maneras. ¿Has visto un seriado para niños llamado He-Man? He-Man. El niñito saca su espada y ¿qué dice? Yo tengo la fuerza. Desde niñito, el mensaje es, hay fuerza dentro de ti, hay energía dentro de ti. No necesitas de Dios, saca la fuerza dentro de ti. Y vamos creciendo. Y cuando crecemos ya hay diferentes disciplinas. Te enseñan eso, es el brillo, es la luz, es el aura. No busques a Dios. Busca cualquier cosa, busca los astros, busca las pirámides, busca la piedra preciosa, cualquier cosa, pero no busques a Dios. Porque el enemigo sabe que si tú vives en comunión con Dios, pues tú vas a estar en comunión con la fuente de la vida que es Dios. Vas a ser un hombre próspero, una mujer próspera, vas a ser feliz, vas a tener un hogar feliz. El enemigo sabe de eso y él no quiere. Entonces va a hacer todo lo posible para separarte de Dios. Hizo eso con Adán y Eva y lo hará contigo también. Ahora ellos comieron. Y una vez que comieron, la Biblia dice, se dieron cuenta que estaban desnudos.
Esta desnudez no era desnudez del cuerpo solamente, era desnudez del alma, desnudez, vacío, desesperación. Se sintieron sucios, inmundos, se sintieron con sabor a feo, horrible. Este es el sentimiento del hombre que no puede dormir en las noches y se revuelca en la cama sin saber qué hacer. Este es el sentimiento del hombre que alcanza y cuanto más alcanza, más vacío se siente. Este es el sentimiento del hombre que después de un día y una noche borrachera llega a la casa destruido, acabado, con vergüenza de mirar a la esposa, a los hijos. Este es el sentimiento del joven que cuando termina el efecto de la droga quiere morir. Ese es el vacío del alma, el vacío del corazón. Ahora vuelvo a repetir, Dios no podría haberlos dejado ahí, no podría haber creado otros seres humanos. Él es Dios todopoderoso. ¿Qué significaba Adán y Eva en medio del vasto universo? Nada. Podría haberlos abandonado. Escogieron el camino de muerte. Nadie los empujó. Lo hicieron porque quisieron. Pero ahí entra el amor de Dios. Y dijo, yo los buscaré. Y vino a buscarlos. Y desde aquel día la historia es la misma. Dios busca al hombre, el hombre se esconde de Dios. Dios busca al hombre, el hombre se esconde de Dios. En aquella ocasión Dios los encontró escondidos detrás de la higuera. Y dijo, yo tengo la solución para ustedes. Porque te digo una cosa, querido. No importa el drama que estás viviendo, Dios tiene la solución para ti. Tu problema puede ser familiar, Dios tiene la solución. Tu problema es financiero, Dios tiene la solución. Tu problema es profesional, Dios tiene la solución. Tu problema es de relaciones humanas, Dios tiene la solución. Tu problema es físico, emocional, psicológico, Dios tiene la solución. Dios es Dios. Tienes que creer en el poder maravilloso de Dios. Dios tiene la solución. Y Él les dijo, yo tengo la solución. Pero infelizmente ustedes han escogido el camino de muerte. Y sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Y la única manera de sacarlos de donde ustedes están es que la sangre tiene que derramarse. O la sangre de ustedes, o la sangre de alguien. Porque la paga del pecado es la muerte. Ustedes han pecado. O mueren ustedes, o muere alguien. Oh Señor, no queremos morir. Está bien, hijos. Yo tampoco quiero que mueran, porque yo los amo. Entonces alguien tiene que morir. Y ese alguien en el jardín del Edén fue un cordero. Un cordero fue sacrificado. Su sangre fue derramada. Con la piel de ese cordero, Dios preparó túnicas y vistió la desnudez de Adán y Eva. La sangre de la piel del cordero fue la solución para el problema de la desnudez humana. Pero la sangre se derramó. Y a partir de ahí, la sangre del cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue mojando cada página de la Biblia, cada página de la historia, hasta que un día finalmente, en la cruz del Calvario, la sangre del verdadero Cordero de Dios sería derramada a borbotones. La única solución para el problema del pecado es Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Nosotros merecemos morir. Estamos condenados a muerte. Pablo dice, no hay pecador, no hay justo ni siquiera uno. Isaías dice, desde la cabeza hasta los pies, todo en nosotros es llaga podrida. Merecemos morir, pero no queremos morir. Entonces solo hay una salida, y esa salida es la sangre maravillosa de Cristo. Y no hay nada en tu vida que Dios no pueda hacer. Él te puede alcanzar donde estás. Él puede transformar tu vida. Él puede transformar tu carácter.
Él puede borrar tu historia. Él puede darte una página en blanco para que escribas una nueva historia. Yo quisiera que tú entiendas lo que significa el morir. Cuando Dios dijo, si tocares de este árbol, ciertamente morirás, no estaba hablando de muerte instantánea. Porque yo les hago una pregunta esta noche. ¿Adán y Eva tocaron del fruto, sí o no? ¿Murieron o no murieron? No murieron. Y si no murieron, entonces Dios es mentiroso. Porque Dios había dicho, si tocaren del árbol, morirán. Ahora yo les pregunto, ¿murieron o no murieron? Ustedes me dicen, no murieron. Entonces, si no murieron, Dios mintió. Yo les voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Murieron o no murieron? Sí murieron. Y si murieron, ¿por qué nació Caín y Abel después? ¿Qué pasó? Dios había dicho, si toquen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirán. Yo les pregunto, ¿murieron? Y la respuesta es, sí murieron. Pero no murieron. Y sin embargo, murieron, pero sin morir. ¿Qué estoy queriendo decir? Eso es lo que el ser humano no entiende con relación a la muerte. Cuando Dios habló de ciertamente morirán, no estaba hablando de una muerte instantánea. Pecó, murió, no. Estaba hablando de una muerte lenta y paulatina, porque Adán todavía vivió 939 años. El hombre que más vivió fue Matusalén, que vivió 969 años. Pero Adán llegó a los 939 años. Pero ya no era vida, porque desde que se separó de Dios, ahora estaba en el camino de la condenación. Todos los días iba muriendo, hasta que finalmente murió. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, no está hablando de la única muerte eterna que todos recibiremos finalmente. Está hablando del morir todos los días lentamente. Porque cuando tú te separas de Dios, Dios es la vida, la fuente de la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú te separas de Jesús, entras al territorio de la muerte. Ahora vas muriendo. En este camino, en este territorio de la muerte, que la Biblia le llama también camino de condenación, pueden suceder dos cosas. Primero, o el diablo te quita todo. Te quita la familia, tu matrimonio se acaba, te quita los hijos, se meten a las drogas, te quita el empleo, te quita el dinero, te quita la salud, te quita los valores, los principios, te metes a los vicios, a las depravaciones. Llegas un momento en que ya piensas que no vale la pena morir, pues eres capaz de agarrar un revólver y darte un tiro. Esto no es vida, esto es camino de muerte, esto es camino de condenación. Pero en este camino, el diablo también te puede dar todo. Te da dinero, te da empleo, te da riquezas, te da casa, te da fama, poder, pero de nada te sirve porque no te da paz. Por eso hay gente rica, millonaria, que se suicida. Por eso hay artistas famosos que se drogan hasta morir. Este es camino de infelicidad. En este camino, o el diablo te da todo, o el diablo te quita todo. Pero si te da todo, de nada te vale, porque no eres feliz. Este es camino de muerte. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, no está hablando solamente de la muerte eterna. Claro que sí, está también hablando de la muerte eterna. Pero cuando la Biblia dice que la paga del pecado, o sea, la paga de separarte de Dios es la muerte, te está hablando de este morir todos los días. Estaré predicando esta noche para alguien a quien nada le resulta bien en la vida. Comienzas una cosa, no funciona. Comienzas otra cosa, no funciona. El matrimonio no te funciona. Los hijos no te funcionan. Nada te funciona. Y te preguntas, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Por qué vivo así? Es que estás caminando el camino de la muerte. Estás pagando el precio del pecado. Ahora yo te pregunto, ¿hay solución para ti? Claro que sí. ¿Y cuál es la solución?
Vuelve a la fuente de la vida que es Cristo. Es tan simple, pero es tan difícil. ¿Por qué es difícil? Porque el ser humano prefiere correr para aquí, correr para allá, entrar aquí, envejece y muere dando vueltas aquí. Cuando la solución para los problemas de la vida es tan simple. Vuelve a Jesús, devuélvete a Él, entrégate a Él. Pero el ser humano parece que solo aprende a golpes en la vida. Cuando nada te resulta. Cuando llegas a un punto en que literalmente estás perdido. Ya no sabes para dónde ir. Ya no sabes qué hacer. Ahí te acuerdas de Dios. Sería tan fácil volver a Dios cuando te está llamando, pero no. Llegas a un punto en que literalmente ya no puedes. Ahí te entregas al Señor Jesucristo. Yo estaba predicando en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, hace muchos años atrás. Todas las noches cuando yo termino de predicar hago una invitación y digo, ¿cuántos quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador? ¿Quieren levantarse y venir aquí adelante? Y esa noche dije lo mismo. ¿Cuántos esta noche quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador y venir? Y la primera persona que se levantó y comenzó a caminar por el corredor central era un borracho, un ebrio. Pero estaba ebrio, porque él venía, pero venía así, tambaleándose de un lado para otro. Estaba completamente ebrio. Yo pensé, en cualquier momento se cae. Él no tenía el equilibrio, venía. Y pues la gente que estaba ahí, unas 5,000 personas, comenzaron a reírse de él. Porque todos pensaban, ese pobrecito no entiende nada. Él está yendo ahí porque pues el borracho participa de todo. Y llegó aquí llorando, y eso tampoco es novedad, porque los borrachos lloran, ¿no? Y ahí estaba llorando, y vino mucha gente. Este hombre era impresionante, porque tenía la barba grande, el cabello largo, sucio, desgreñado, haraposo, completamente ropas sucias, inmundas. Olía feo. Y yo me di cuenta porque muchas personas comenzaron a venir aceptando a Jesús, pero cuando llegaban cerca de él se apartaban. Discretamente, el olor de él era terrible. Después yo me enteré que este hombre no se bañaba, no tenía casa, vivía en los cementerios, vivía en la calle, dormía debajo de los puentes, y que solo bebía. Solo no bebía cuando dormía, pero cuando despertaba lo primero que hacía era beber, y que él vivía hace 30 años ese tipo de vida. Pero él aceptó a Jesucristo y nadie le llevó a serio, porque ¿quién puede creer en la decisión de un hombre completamente ebrio? A la noche siguiente dije así, ¿cuántos quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador? Y dije, los que se han levantado anoche ya no se levanten hoy, porque anoche ya se levantaron. ¿Quién es la primera persona que se quiere levantar hoy? Y apareció el borracho allá, de nuevo, y vino tambaleando. Y ahora sí la gente comenzó a reír más, porque pensó, está viendo, no entiende nada. Y él llegó aquí. Tercera noche. Dije así, los que se han levantado las 2 primeras noches ya no se levanten hoy. ¿Quién es la primera persona en levantarse? Y yo pensé, el borracho va a aparecer, pero no apareció. Y la otra noche no apareció, y la otra noche no apareció, y no apareció más. La última noche tuvimos bautismo, y entonces yo hice una invitación y dije, todas las noches les he pedido que todos los que quieren aceptar a Jesús como su Salvador vengan aquí adelante. Pero hoy les voy a hacer otra invitación. Y esta invitación es para todos los que ya se levantaron durante la semana. Ustedes ya aceptaron a Jesús como su Salvador, pero esta noche, si quieres ser bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, levántate y ven aquí adelante. Y la primera persona que se levantó fue un hombre vestido de pantalón jeans, camisa blanca, bien peinadito. Se notaba que se había colocado gel. Llegó aquí
y con las manos así lloraba en silencio, lloraba en silencio. Y mucha gente comenzó a venir. Pero me pareció conocido el hombre. Y le pregunté, ¿tú ya estuviste otras noches? Y él levantó los ojos y dijo, el borracho, pastor, soy yo. Pero no estaba borracho. Estaba bien bañadito, bien cambiado de ropa, bien cortado el cabello, bien limpiecito. Y yo inclusive lo presenté delante de toda la gente y dijo, miren el poder transformador de Dios. Terminó la reunión, había bautismo, yo fui al camarín, después ya me estaba retirando y lo encuentro en el corredor allá atrás a este hombre llorando, solito, discretamente en una esquina. Y me acerco y le digo, ¿qué te pasa? Me dice, pastor, es que yo quise bautizarme esta noche y no me dejan. ¿Y por qué no te dejan? Es que dicen que si yo he estado borracho el domingo, ¿cómo me voy a bautizar hoy? No me creen. Y dice, pastor, yo entiendo, ellos no me conocen, no tienen por qué creer. Ellos dicen que yo puedo volver a tomar, entonces que mejor yo espere. Y está bien, pastor, yo entiendo, pero es que ellos no conocen mi historia. Y digo, ¿qué historia? Y miren la historia que él me contó. Pastor, yo tenía 20 años de edad. Era ingeniero de minas de una empresa mineradora aquí en el país. Recién casado. Volvían de la luna de miel. Dormité en el camino. El carro salió. Murió mi esposa. Quedé vivo yo. Pastor, y comenzó a llorar y dice, pastor, quien manejaba el carro era yo. Quien dormité fui yo. Quien tenía que morir era yo. Pero yo salí vivo. Y mi esposa, que dormía inocentemente a mi lado, murió. Yo soy un asesino. Yo maté a mi esposa. Le digo, muchacho, tú no quisiste matarla. Fue un accidente. Dice, no. La vida no es justa. Quien tendría que haber muerto era yo, no ella. Yo corté la vida de una muchacha que tenía toda la vida por delante. Y él me dice, en aquel tiempo, pastor, yo no conocía a Jesucristo. Y un hombre que no conoce a Jesucristo, ¿qué hace en el momento del dolor, de la aflicción, de la desesperación? Pues yo hice lo que cualquier hombre sin Cristo hace. Me metí a la bebida para olvidar. Y comencé a beber exageradamente. Y en 4 meses perdí el empleo. Y ahora sin empleo, seguí bebiendo y bebiendo y bebiendo. Pastor, hace 30 años yo bebo todos los días. No tengo familia, no tengo casa, vivo en la calle, pido limosna para comprar bebida. 30 años, me volví un animal salvaje. Nunca me baño, nunca me cambio de ropa. Mi vida acabada, destruida. Hasta el domingo. Porque el domingo, pastor, yo entré y no entré porque quise entrar. Yo no entré para escuchar la palabra de Dios. Yo entré porque estaba lloviendo afuera. Y yo quería defenderme la lluvia. Y el único lugar abierto era el estadio y yo me metí. Y me senté. Y estaba borracho, pastor. Mi mente embrutecida por el alcohol. Pero yo le entendí todo lo que usted predicó. Y cuando usted llegó al final y dijo así, esta noche tienes 2 caminos. El primer camino es levantarte y volver a tu casa y continuar viviendo la vida que has vivido hasta hoy. Y el segundo camino es levantarte y venir y entregarle la vida a Cristo. Pastor, usted se equivocó porque para mí no había 2 caminos.
El primer camino, levantarme y volver para mi casa. ¿Qué casa, pastor? Yo no tenía casa. A continuar viviendo mi vida. ¿Qué vida, pastor? Yo no tenía vida. Ese camino para mí no existía. Por lo tanto, el domingo, cuando usted dijo, yo tenía delante de mí solo un camino, y ese camino era levantarme y venir adelante, y vine así borracho como estaba, y me entregué a Jesús. Y la segunda noche, cuando usted dijo, no vengan los de anoche, ¿usted cree que yo no le entendí? Le entendí. ¿Y por qué viniste? Es que la primera noche, después de entregarme a Jesús, yo salí y volví a beber. Entonces la segunda noche, yo pensé, mi decisión de anoche no vale, porque yo volví a beber. Me voy a entregar esta noche nuevamente a Jesús. Pero pastor, esa noche sucedió un milagro. Por primera vez en 30 años no bebí. Y el otro día no bebí. Y el otro día no bebí. Y hoy está completando 6 días que no bebo. En 30 años. Y los hermanos no quieren bautizarme porque piensan que yo voy a volver. Y yo les entiendo, porque ellos no conocen mi historia. Pero si supieran que durante 30 años yo he bebido y ahora 6 días que no bebo, sabrían que Dios ha hecho un milagro en mi vida. Y había un hermano oyendo toda la historia. Y él se acercó y lo abrazó. Estaba emocionado. Y le dijo, perdóname. El que dijo que no podías bautizarte era yo. Pero es que yo no conocía tu historia. Perdóname. Si quieres, mañana te bautizamos. Y el día siguiente él entró al tanque del bautismo. El último año que me estaba jubilando, volví a Santa Cruz de la Sierra para hacer una campaña evangelística. El pastor me recogió en el hotel, me estaba llevando al mismo estadio. Y cuando estamos llegando, veo a un hombre en la puerta con un chaleco fosforescente, una linterna en la mano, un walkie-talkie en la otra mano, dando órdenes, dirigiendo un equipo de seguridad de 200 personas en el estadio. La puerta ya se abrió, abra, cierra aquí, ya mucha gente por aquí, lleva a la gente para la otra puerta. Y él corría de un lado dando las órdenes. Y el pastor me dice, ¿te acuerdas de ese? Lo miré, no. Es el borracho que hace 5 años se levantó y vino al llamado. Ahora un líder de iglesia, transformado por el poder de Dios. Durante 30 años vivió escondido, no entre los árboles, vivió escondido en su vicio. Hasta que Dios llegó y le dijo, ¿dónde estás, hijo? Entrégate a mí, ven, ríndete a mí. Y él salió, no desnudo, haraposo, maloliente, cabello grande, sucio, barba, sin bañarse. Vino a Jesús, se entregó. Él lo tomó en sus brazos, lo abrazó, lo besó. Y hoy es un líder de iglesia. Ese es el poder transformador de Jesucristo. Y eso es lo que Jesús quiere hacer en tu vida.